¿Qué tal, amores? Espero que estéis muy bien. Hoy te traigo este punto tan fácil, atención principiantes, en el que solo tienes que tejer punto al derecho. Los menguados son muy fáciles, o sea, lo que forman los calados son súper fáciles y muy intuitivos, o sea que el mismo dibujo ya te lo marca. Aquí está, como veis, es muy bonito. Y no es reversible, pero lo que tiene el punto bobo es que, bueno, para chales o bufandas o tal, pues por el revés tampoco se ve feo. O sea que si en un momento se da la vuelta, no pasa absolutamente nada. Se llama punto fresa porque hace esta formita. Si nunca has hecho puntos calados o no has hecho más que una vuelta de puntos con dos puntos juntos y una hebra, un calado horizontal, pues para darte cuenta de cómo van los puntos calados, pues puede ser muy adecuado. Bien, pues vamos a empezar. Este punto requiere un número de puntos múltiplo de 8 más 3. Yo voy a montar ahora 16 puntos más 3 más 2 de orillo, o sea 16 más 5, que son 21. El número de agujas, no utilicéis agujas muy estrechas porque si no, pues en punto bobo y tal, pues los calados se aprecian menos. Pero bueno, si lo queréis más tupido, más finas, pero nos podemos permitir poner las agujas un número más grande perfectamente. Empezamos con un punto de orillo, 4 puntos, dos puntos juntos. La primera vuelta cuesta un poco, pero si no, siempre podemos hacer un par de vueltas del derecho, de punto bobo. Dos puntos juntos y una hebra. Y ahora ya seguimos con 6 de separación. Otra vez, dos puntos juntos y una hebra. Terminamos con 5. Y el de orillo. La segunda vuelta y todas las vueltas pares al derecho. La tercera vuelta, ¿os acordáis? Habíamos empezado con el punto de orillo y 4 puntos al derecho, pues ahora 3. ¿Qué tenemos aquí? 2 puntos, el de la hebra, que es el que forma este agujerito, pues entonces 2 puntos juntos para que la hebra nos quede al lado de este calado y forme un calado en forma de V, un punto, una hebra, un punto sin tejer, un punto al derecho y montamos. Y ahora tenemos la típica V que hacemos en muchos calados. Dos puntos juntos, hebra, un punto, hebra y surjete. Seguimos. Si antes hemos hecho 6, ahora solo tenemos que hacer 3 y pararnos 2 puntos antes del calado, y hacer lo mismo. 2 puntos juntos, hebra, punto, hebra y surjete. Todos los demás al derecho. Cuarta fila, todos los puntos al derecho.
Y en la quinta, pues como hemos empezado con 3 después del de orillo, ahora van a ser 2. Pero si lo vemos mejor, porque así no tenemos que andar contando. 2 puntos antes del calado, que es este, 2 puntos juntos, una hebra, y ahora tenemos que llegar hasta el otro calado. 1, 2, y aquí está el calado, por lo tanto lo tenemos que trabajar, y como este abre hacia la izquierda, ahora sí ponemos la hebra y surgete. Ahora nos queda solamente uno entre medio de las V's, y aquí ya lo vemos. Aquí tenemos que hacer 2 puntos juntos, una hebra, estos 3 del centro al derecho, y cuando paso la hebra tengo que poner una hebra y un surgete. Continuamos al derecho. Bueno, ahora os lo enseño cuando haga la vuelta del revés, que es toda al derecho. Bien, ¿y ahora qué tenemos? Ahora tenemos una V de 3 vueltas, o sea, de 6, 2, 2 y 2. Ya está, ya no tenemos que abrir más la V, ahora tenemos que cerrarla para que haga esta forma de fresita. Tenemos que hacer esto, estos 2 caladitos de aquí. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos el de orillo, 4 puntos. ¿Y por qué 4? Pues porque nos tenemos que situar en el del último calado, porque ahora vamos hacia adentro, por lo tanto hacemos hebra, 3 puntos juntos y hebra. Ponemos esta hebra antes de la V, y no tiene más. Tenemos que llegar hasta que trabajemos la otra hebra, que es esta. Y ahora hebra, 3 puntos juntos y hebra, que nos queda antes de la otra hebra. Estamos cerrando el dibujo, quiero decir. Ahora os lo enseño. Voy a hacer la vuelta del revés toda al derecho. Por eso os decía que es muy intuitivo, porque ya lo vas viendo, Una vez sabes que tienes que hacer un calado solo, luego abrir durante 2 vueltas y luego cerrar, esto se hace mirando una peli. ¿Veis? Lo que hemos hecho ahora en esta vuelta es que habíamos hecho un calado central, habíamos abierto 2 veces y ahora hemos cerrado, hemos corrido el calado un poquito más hacia adentro para que nos quede esta forma de fresón. ¿Y ahora qué va a ser? Pues ahora va a ser lo mismo, solamente que como van intercaladas las fresitas, vamos a tener que hacer media muestra aquí, una aquí y media aquí. Aquí solamente vamos a hacer el lado derecho, porque es el que nos vendrá, y aquí el lado izquierdo, como si finalizáramos una muestra que está invisible. Bueno, entre dibujo y dibujo hay que hacer 3 vueltas toda al derecho. La del revés, dijéramos, de cuando termino el último calado, y 2 más para luego alternar. Pero esto también es a gusto, porque se pueden hacer todas las separadas que quieras. Pues ya he hecho 3 vueltas al derecho y estoy otra vez en la vuelta del derecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es alternar los dibujos, y para esto
pues vamos a empezar con el punto de orillo y ya directamente 2 puntos juntos y una hebra. Estoy repitiendo la primera vuelta pero en diferente posición solamente, ¿eh? Ahora hay 6 de separación. Y otra vez 2 puntos juntos y una hebra. 6. Dos puntos juntos y una hebra. Dejo la vuelta del revés y en realidad todo es lo mismo que antes, ¿eh? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que esta media muestra abre hacia la izquierda, ¿eh? Porque si aquí hubiera una V, así, sería así. Esta es la V que no tenemos, que está, no cabe, está desaparecida. Y en cambio aquí abre hacia la derecha porque viene después de una V completa. Ahora lo veréis mejor. Entonces, como esta abre hacia la izquierda, llegamos hasta la hebra y la trabajamos. Y ahora ponemos una hebra y un surjete. Ahora sabemos que hay 3 puntos de separación, pero si no los contamos da igual porque sabemos que antes de la hebra anterior hay que coger 2 puntos juntos y poner la hebra para que esta hebra nos abra hacia la derecha. Ahora un punto, una hebra y el surjete. Y ahora 1, 2 y 3, y veis, estos 2 puntos antes del calado son los que van juntos y corremos el calado hacia la derecha. Dejo la vuelta del revés y esta es la segunda vuelta donde abrimos la V. La primera hacia la izquierda, por lo tanto trabajo hasta la hebra. Pongo otra hebra, hago el surjete y ahora solo hay un punto de separación, con lo cual hago un punto, 2 puntos juntos, hebra. Bueno, es lo mismo que hemos hecho, ¿eh? Los calados no varían. Pues ya tenemos las 3 vueltas de calados, bueno, que son 6. Esta todavía no se ve, pero voy a hacer la vuelta del derecho. Y ahora vemos lo que hacemos con las medias fresitas del principio y del final. Aquí solamente tenemos que en media muestra menguar un punto en vez de 2 como hacemos aquí, que son 3 puntos juntos. Solo vamos a correr el calado un punto hacia adentro, por lo tanto la hebra va a ir aquí. Esta es la hebra de la vuelta anterior. Decíamos que cuando ya cerrábamos la fresita iba antes. Trabajo hasta 2 puntos antes de la hebra y hago 2 puntos juntos y una hebra y sigo. 5, esta es la hebra y tengo que poner una hebra aquí, hacer 3 puntos juntos y una hebra en el otro lado con nudito incluido, que me quedará antes de la otra hebra, o sea, exactamente lo mismo que ya hemos visto, solamente que en este caso cuando hay medio calado, esta hebra tiene que ir hacia el otro lado, cerramos hacia aquí y aquí el surjete.
Y ahora pues haríamos 3 vueltas del derecho, la que sería el revés de esta y 2 más, y volveríamos a repetir desde la primera vuelta. ¿Veis? Estos son 8 vueltas, 2, 4, 6, 8, más 2 de separación entre motivo y motivo 10 y otra vez 10, o sea, y así repitiendo. Estas son las 20 vueltas que se van repitiendo. Este se ve mejor. Qué monísimo es. Nada, para un centro de chal, para cualquier cosa me parece muy bonito. Así es que espero que os haya gustado, que te animes, que tengas una muestra más en tu repertorio. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.